Capítulo 8. Nicholai descubrió mientras avanzaba con lentitud por el sistema de alcantarillado bajo las calles de la ciudad que se sentía fascinado por el diseño general de Raccoon City. Había estudiado los mapas, por supuesto, pero eso era muy distinto a recorrer la ciudad de verdad, a experimentar de primera mano el diseño de todo el montaje. Umbrella había construido el terreno de juego perfecto. Era una lástima que lo hubieran estropeado de esa manera ellos mismos. Existían numerosos pasadizos subterráneos que comunicaban entre sí las distintas instalaciones clave de Umbrella, aunque algunos eran más obvios que otros. Había entrado en las alcantarillas desde el sótano de la comisaría para llegar hasta los conductos que lo llevarían al laboratorio subterráneo de plantas múltiples donde Umbrella había efectuado las investigaciones y los experimentos más importantes. También habían llevado a cabo varias investigaciones en el laboratorio de la mansión Spencer/Arklay, situada en el bosque de Raccoon, y existían 3 fábricas o almacenes abandonados, donde se efectuaban pruebas en las afueras de la ciudad, pero los mejores científicos habían trabajado bajo el mismísimo núcleo urbano. Todo ello haría que su trabajo fuese mucho más fácil. Trasladarse de una zona a otra sería mucho menos peligroso bajo tierra. Pero no por mucho tiempo más. Dentro de 10 o 12 horas, ningún lugar será seguro. Los bioorganismos con los que trabajaba Umbrella se mantenían sedados y crecían en Raccoon City, aunque se los solía enviar fuera para las pruebas de campo reales. Sin embargo, con todo aquello destrozado, se escaparían para conseguir comida. Seguro que unos cuantos ya habrían escapado, y la mayoría aparecerían sin duda en cuanto echaran en falta unas cuantas inyecciones. Seguro que será divertido. Un poco de práctica de tiro para despejarme entre cada una de las búsquedas, y con la potencia de fuego necesaria para disfrutarlo. Sostuvo el rifle de asalto con la parte interior del codo derecho y palpó los cargadores que le había quitado al cadáver de Wersbowski. No había caído en la cuenta de comprobarlos en el momento de cogerlos, pero el rápido vistazo que les echó antes de bajar a las alcantarillas lo había dejado bastante satisfecho. A todos los soldados de Lutz les entregaban cargadores llenos de proyectiles blindados que atravesaban por completo los objetivos. Wersbowski los había sustituido por balas de punta hueca. Esos proyectiles se expandían y aplastaban al entrar en contacto con el objetivo y provocaban unos daños terribles. Nicholai ya había planeado efectuar una incursión en el pequeño arsenal del laboratorio. Con una carga adicional de 60 balas de punta hueca, saldría de rositas de cualquier situación. No como ahora. El agua fría y sucia que corría por los conductos mal iluminados le llegaba casi hasta las rodillas y despedía un hedor terrible, una mezcla de orina y moho. Ya había tropezado con bastantes portadores del virus. La mayoría llevaban puestas batas de los laboratorios de Umbrella, aunque había unos cuantos civiles, personal de mantenimiento, o quizá tan solo gente con mala suerte que se habían aventurado a entrar en las alcantarillas con la esperanza de escapar de la ciudad. Evitó a la mayoría de ellos porque no deseaba desperdiciar balas o alertar a nadie de su presencia. Llegó a un cruce de conductos y dobló a la derecha después de comprobar que no había ningún movimiento al otro lado. Al igual que durante el resto del trayecto hasta ese momento, no se oía nada más que el suave golpeteo del agua contaminada contra las piedras grises, y no se veía más que el destello de la escasa luz amarillenta sobre la superficie aceitosa. Era un entorno triste, frío y húmedo, y Nicholai no pudo evitar pensar en los A334, los gusanos resbaladizos. En la reunión de información para los perros guardianes los habían catalogado como algo parecido a unas sanguijuelas gigantes que viajaban en grupo por el agua. Se trataba de una de las últimas invenciones de Umbrella. No sentía tanto miedo como asco ante la posibilidad de toparse con ellas, y odiaba las sorpresas, odiaba la idea de que en esos precisos momentos un grupo estuviera atravesando el agua oscura, con las mandíbulas abiertas de par en par, en busca de calor y alimento en forma de sangre humana. Se sintió avergonzado por el alivio que le inundó el cuerpo cuando vio el reborde elevado al final del túnel. Bloqueó con rapidez aquella sensación y se preparó para el encuentro. Un vistazo al reloj mientras salía del agua le confirmó que llegaba a tiempo. La doctora Tomlinson debía mandar su informe en los 10 minutos siguientes.
Nicholai cruzó con rapidez el corredor que se abría ante él, molesto por el débil sonido chapoteante de sus botas empapadas, mientras llegaba a la puerta de la antesala del almacén. Se quedó escuchando unos instantes, pero no oyó nada. Luego, le dio un leve empujón a la puerta, que se abrió dejando a la vista un cuarto de descanso para trabajadores municipales que estaba vacío. Había una mesa, unas cuantas sillas, unos armarios de casillas y, atornillada a la pared más alejada, una escalera que bajaba. Avanzó en silencio después de cerrar con cuidado la puerta. La escalera bajaba hasta la pequeña nave de almacenamiento desde donde transmitiría la doctora Tomlinson. Había una terminal de ordenador escondida detrás de unas cuantas piezas de equipo de limpieza que se encontraban en una de las estanterías. La doctora, tal como suponía, llegaría procedente del laboratorio, por lo que entraría por la pequeña plataforma del ascensor que estaba situada en una esquina de la estancia, si no había entendido mal el mapa. Nicholai se sentó a esperar, y se quitó la mochila del hombro para sacar el ordenador portátil. Quería echar otro vistazo a los mapas después de encontrarse con la buena doctora. Tomlinson fue puntual. Llegó 4 minutos antes de la hora exacta para su cita. Al oír el sonido del ascensor, Nicholai apuntó el cañón del rifle hacia aquel rincón y puso el dedo en el gatillo. Una mujer de estatura elevada y despeinada apareció a la vista, con una expresión distraída en su rostro algo sucio. Llevaba puesta una bata de laboratorio manchada y empuñaba una pistola que tenía apuntada hacia el suelo. Era obvio que esperaba que su punto de información sería un lugar seguro y despejado. Nicholai no le dio ninguna oportunidad de reaccionar a su presencia. Suelte el arma y aléjese del ascensor. Ahora mismo. Era una mujer imperturbable, eso tuvo que admitirlo. No mostró ninguna señal de alarma en su rostro aparte de abrir un poco los ojos. Hizo lo que le había ordenado y el repiqueteo pesado de la pistola semiautomática resonó con fuerza al mismo tiempo que daba unos cuantos pasos titubeantes hacia el interior de la estancia. ¿No tienes nada nuevo de lo que informar, Janice? La doctora lo miró con detenimiento, y sus ojos de color marrón claro lo estudiaron a fondo mientras cruzaba los brazos. Eres uno de los perros guardianes, le dijo. No fue una pregunta. Nicholai asintió. Vacíe todo lo que lleve en los bolsillos encima de esa mesa, doctora. Poco a poco. Tomlinson le sonrió, ¿y si no lo hago? Su voz era profunda, algo ronca, y seductora. ¿Me lo quitará? Nicholai se pensó por unos momentos lo que ella le estaba sugiriendo. Luego apretó el gatillo y le destrozó por completo la hermosa sonrisa con una repentina descarga de fuego. La verdad era que no tenía tiempo de andar con ese juego en concreto. Debería haberle pegado un tiro en cuanto la vio para no sentirse tentado. Además, tenía los pies húmedos y fríos, y eso era algo que detestaba. No había nada como unas botas mojadas para desanimar a un hombre. De todas maneras, era una lástima. Era su tipo, alta y llena de curvas, y también era obvio que había sido inteligente. Se acercó a su cuerpo despatarrado y sacó un disco del bolsillo de la pechera de la bata sin mirar a la mezcla de huesos astillados y sangre que había sido su cara momentos antes. Se recordó a sí mismo que aquello no era más que una cuestión de negocios. Ya solo quedaban 4. Nicholai metió el disco en una bolsa de plástico, la selló y la metió en la mochila. Ya tendría tiempo de echarle un vistazo a su contenido cuando hubiera recogido todo el material. Encendió el ordenador portátil y buscó el mapa del sistema de alcantarillado, frunciendo el entrecejo mientras trazaba su siguiente recorrido. Se trataba de al menos otro kilómetro vadeando el agua sucia y en la oscuridad antes de salir a la superficie. Le echó otro vistazo al cuerpo de la doctora Tomlinson y suspiró. Quizás se había equivocado. Un pequeño revolcón lo habría hecho entrar en calor, aunque le disgustaba tener que matar a las mujeres después de disfrutar de ellas. La última vez que lo había hecho había sentido un verdadero arrepentimiento. No importaba. Estaba muerta, tenía la información y había llegado el momento de ponerse en camino. Quedaban 4, y podría olvidarse de trabajar durante el resto de su vida, y en vez de eso se concentraría en las clases de placeres que los pobres solo podían soñar. Carlos sabía que estaba cerca.
había salido de la zona donde se encontraba el edificio del periódico local, donde las señales de las calles empezaban todas con indicaciones al norte, y había acabado en una serie de callejones que llevaban hacia el este, hacia donde tenía que estar el distrito comercial del que le había hablado Trent. Dijo al nordeste del distrito comercial, así que, ¿dónde está el cine? Y también dijo algo sobre una fuente. ¿O no? Estaba de pie delante de una barbería con las ventanas tapadas con maderas en la intersección de dos callejones, y ya no tenía muy claro hacia dónde debía dirigirse. No había carteles indicadores, y el atardecer llegaba a su fin. Ya era noche oscura, y solo le quedaban 10 minutos hasta la hora límite de las 7 en punto debido a un error inicial que lo había llevado de regreso otra vez a la zona industrial, lo que según Trent no se podía considerar la ciudad en sí. 10 minutos. ¿Y después, qué? Cuando encontrara el famoso Grill 13, ¿qué se suponía que iba a ocurrir? Trent le había comentado algo sobre una posible ayuda, así que si no lograba llegar a tiempo, ¿podría Trent ayudarlo de algún modo? Creía que si giraba a la izquierda volvería de nuevo al edificio del periódico, o eso quedaba a su espalda. Justo delante había un callejón sin salida y una puerta que todavía no había intentado abrir. Quizá merecía la pena intentarlo. No lo vio venir, pero sí lo oyó llegar. Acababa de dar un paso cuando una puerta se abrió de par en par a su espalda con un fuerte porrazo, y la criatura fue tan veloz que Carlos todavía estaba dando la vuelta y alzando el rifle de asalto en respuesta al ruido de la puerta al abrirse cuando llegó hasta él. ¿Qué? Una oleada de oscuridad hedionda, una imagen fugaz de unas garras negras, duras y brillantes, un cuerpo segmentado como el exoesqueleto de un insecto gigantesco, y algo rasgó el aire a escasos centímetros de su cara. Lo habría alcanzado si no hubiese sido por el paso atrás que dio de forma involuntaria. Carlos tropezó con sus propios pies y cayó al suelo, desde donde observó lleno de horror cómo algo pasaba por encima de él y saltaba sobre la pared que tenía a la derecha, donde siguió corriendo de lado sobre el ladrillo vertical. Sorprendido y atemorizado, Carlos lo siguió hasta donde pudo girar la cabeza, tumbado de espaldas sobre el pavimento, hasta que vio cómo pivotaba con agilidad sobre 3 de sus patas y se dejaba caer al suelo. Se hubiera quedado allí esperando que se abalanzase sobre él, incapaz de creer lo que veían sus ojos, aunque una de aquellas 6 patas rematadas en largas garras le hubiera rebanado la garganta, si aquella criatura no hubiese gritado, y el aullido triunfante que surgió de su rostro hinchado y redondo hasta lo inhumano fue suficiente para espabilarlo y hacerlo reaccionar. Carlos rodó sobre sí mismo en un instante hasta ponerse en cuclillas y abrió fuego contra la criatura aullante que se abalanzaba contra él, sin darse cuenta de que también él estaba chillando con un grito bronco de terror y de incredulidad. La criatura se tambaleó a medida que los proyectiles atravesaban su piel frágil y sus extremidades empezaron a agitarse de forma descontrolada a la vez que el grito se convertía en un chillido de dolor iracundo. Carlos siguió disparando y acribillando a la criatura con ráfagas de metal mortífero, y continuó incluso después de que se derrumbara y tan solo se moviera por las balas que azotaban su cuerpo flácido. Sabía que estaba muerta, pero no pudo dejar de disparar, no pudo hasta que el cargador del M16 quedó vacío y el callejón en silencio a excepción del sonido de sus propios jadeos. Retrocedió hasta apoyar la espalda en una pared, metió un cargador nuevo en el rifle de asalto e intentó de forma desesperada entender qué demonios acababa de pasar. Por fin, se recuperó lo suficiente para acercarse a la criatura. Estaba muerta. Incluso un bicho de 6 patas capaz de subir por las paredes a pesar de tener el tamaño de un hombre estaba muerto cuando los sesos le salían a goterones por los agujeros abiertos en el cráneo. Era una certeza en la que podía creer ante aquella situación de locura. Está más muerto que Tutankamón, se dijo mientras mantenía la mirada fija en aquel cadáver retorcido y ensangrentado. Durante un segundo, sintió que una parte de su mente intentaba desconectarse, alejarse de lo que estaba viendo. Lo de los zombies ya era bastante malo de por sí, y al final había acabado por negarse a aceptar el hecho de que Raccoon City había sido tomada y arrasada por los muertos vivientes. Tan solo eran personas enfermas, afectadas por esa enfermedad del caníbal sobre la que había leído, porque no existía nada parecido a los zombies excepto en las películas.
del mismo modo que tampoco existían monstruos de verdad, ni bichos asesinos gigantescos que podían caminar por las paredes y aullar como había aullado aquel. Guaipiri susurró su lema de siempre, pero esa vez lo dijo como una plegaria, y los demás pensamientos lo siguieron como una letanía desesperada. No te preocupes, relájate, tranquilo. Después de un rato, funcionó. El corazón comenzó a palpitarle casi de un modo normal y él empezó a sentirse como una persona de nuevo, no como un animal insensato dominado por el pánico. De modo que había monstruos en Raccoon City. No debería ser una sorpresa, no después del día que había tenido. Además, morían como cualquier otra criatura. No iba a sobrevivir si perdía la calma, y ya había pasado por demasiado para abandonar en ese momento. Carlos se dio la vuelta con aquella idea, le dio la espalda al monstruo y se alejó por el callejón, obligándose a sí mismo a no mirar atrás. Aquello estaba muerto, y él estaba vivo, y lo más probable era que hubiera más como ese por allí. Trent es mi única salida, y solo me queda mierda. 3 minutos, solo le quedaban 3 minutos. Carlos echó a correr los pocos pasos que lo separaban de la puerta al final del callejón, y la atravesó para encontrarse en mitad de una cocina amplia y bien iluminada. La cocina de un restaurante. Echó un rápido vistazo a su alrededor. No había nadie, y todo estaba en silencio a excepción de un siseo procedente de una bombona de gas pequeña que estaba pegada a la pared trasera. Inspiró profundamente pero no detectó ningún olor extraño. Quizá era otra cosa. No estaría ahora de pie si fuera gas tóxico nervioso. Este tiene que ser el sitio a donde me dijo que tenía que venir. Cruzó la cocina pasando al lado de fogones y de encimeras de metal reluciente en dirección al comedor. Había un menú en una de las encimeras. En la tapa ponía Grill 13, escrito con letras de oro. Se alarmó un poco por lo aliviado que se sintió. En el transcurso de unas pocas horas, Trent había pasado de ser un desconocido inquietante a convertirse en su mejor amigo en el mundo. Lo he logrado, y él me dijo que me ayudaría. Quizá ya ha mandado un equipo de rescate que está en camino, o lo ha dispuesto todo para que me recojan aquí, o quizá hay un montón de armas en algún sitio del restaurante. No estará tan bien como una evacuación, pero me conformaré con lo que haya. Había un hueco en la pared entre la cocina y la zona de mesas con un mostrador donde los cocineros ponían los platos pedidos. Carlos pudo ver que el pequeño comedor estaba algo más a oscuras y vacío, aunque tardó un poco en estar seguro. Las llamas de unos candiles de aceite hechos de cuero que colgaban de las paredes creaban unas sombras danzarinas. Rodeó el mostrador donde se colocaban los pedidos y entró en la zona de mesas. Miró a su alrededor notando un leve olor a comida frita que todavía se mantenía en el aire. No estaba seguro de qué tenía que esperar, pero desde luego, no lo vio. Ni un sobre sin dirección colocado sobre una mesa, ni un solo paquete misterioso, ni un individuo con gabardina esperándolo. Había un teléfono público cerca de la puerta de entrada. Carlos se acercó y tomó el auricular, pero no había señal, lo mismo que en los demás teléfonos de la ciudad. Echó un vistazo a su reloj en lo que le pareció ya la milésima vez a lo largo de la última hora y vio que eran las 19:01. Pasaba 1 minuto de las 7 en punto. Sintió una oleada de rabia, de frustración, que solo logró aumentar aquel miedo que no quería reconocer que también sentía. Estoy solo, nadie sabe que estoy aquí y nadie puede ayudarme. Estoy aquí, dijo alzando la voz mientras se daba la vuelta para encararse con la estancia vacía. Lo he conseguido, estoy aquí a tiempo. ¿Dónde coño está? Como si fuera el pie de entrada en una obra de teatro, el teléfono sonó, y el sonido agudo del timbre provocó que casi diera un salto. Carlos manoteó para levantar el auricular con el corazón a punto de salírsele por la boca, notando de repente las rodillas flojas por la repentina sensación de esperanza. Trent. ¿Es usted? Se produjo una breve pausa y después la voz suave y musical de Trent sonó en su oído. Hola, señor Oliveira. Encantado de oírle. Mire, no está ni siquiera la mitad de encantado de lo que yo estoy de oírle a usted. Carlos se dejó caer contra la pared y agarró con más fuerza el auricular. Amigo, estoy metido en una mierda muy grande.
Todo el mundo está muerto y ahí afuera hay cosas que son monstruos, Trent. ¿Puede sacarme de aquí? Dígame que puede sacarme de aquí. Se produjo otro breve silencio y Trent dejó escapar un fuerte suspiro. Carlos cerró los ojos porque ya sabía lo que iba a contestarle. Lo siento mucho, pero eso es imposible por completo. Lo que sí puedo hacer es proporcionarle información, pero lo de sobrevivir es tarea suya. Y mucho me temo que la situación va a ponerse peor, mucho peor antes de que mejore. Carlos inspiró profundamente y asintió, a sabiendas de que aquello era justo lo que se había estado esperando. Estaba solo. Vale, dijo, y abrió los ojos, enderezando los hombros mientras asentía de nuevo. Cuénteme.